Buenos días. Pensaba hoy temprano orando por otras iglesias también donde se reúnen. Pensaba qué precioso que esto que hacemos nosotros acá se hace hoy mismo por todo el mundo. Miles y miles y miles de creyentes se reúnen para adorar al Señor. Qué hermoso, ¿no? Que no es algo que hacemos nosotros como algo aislado, como algo que solo nos corresponde a nosotros, sino miles de personas y pensar que el Señor está hoy edificando su iglesia en miles de lugares, por miles de pastores que nadie conoce, pero el Señor ha prometido edificar su iglesia por medio de la predicación de su palabra, y eso es lo que se hace hoy en muchos lugares. Aún quizás hoy hay hermanos reunidos, seguramente, en lugares donde no pueden cantar en voz alta ni alabar, quizás están escondidos, pero aún así adorando al Señor. Qué hermoso. Les invito a leer sus Biblias, por favor, en Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Y vamos a estar estudiando el versículo 1 al versículo 5. En esta ocasión, para destacarte, hicimos dos introducciones. Generalmente hacemos la introducción siempre en los primeros versículos. Esta vez hicimos una introducción aparte. Y vamos a meternos en la carta propiamente dicha. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 5. Oramos primero y luego leemos. Amado Señor, queremos agradecerte por darnos el privilegio de que pecadores indignos, de que aquellos que íbamos en contra de tu voluntad, que aquellos que nos rebelábamos contra ti, contra tu palabra, contra tu voluntad, que aquellos que te odiábamos y te dábamos la espalda y vivíamos, como dice tu palabra, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, aquellos que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Hoy podemos adorarte, alabarte, escuchar tu palabra, cantarte con gozo, someternos a tu palabra. Señor, todo porque tú has querido salvarnos, solo porque tú nos has dado tu espíritu que mora dentro nuestro, solo porque tú nos has dado un nuevo corazón, tú nos has dado vida. Gracias, Señor. Y queremos, por favor, ahora en este momento, ser pastoreados por tu palabra, ser quebrantados, confrontados, animados, consolados. Que en esta mañana, Señor, podamos postrarnos ante tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Las cosas por las cuales nos enojamos revelan lo que hay en nuestro corazón. Hay personas que se enojan por lo más mínimo, le dijiste algo que no le gustó, más mínimo comentario, la más mínima cosa, y ya se enojaron. Pero hay otras personas que no se enojan tan fácil. No sé si has conocido a alguna persona así, que nos da la impresión de que nada lo hace enojar. Y nos gusta hacerle cosas a esas personas, para hacerle enojar, porque no puede ser. Yo me enojo más rápido, así que queremos a veces decirle cosas para que se enojen, cosas ofensivas, pero no se enojan. Le pasan cosas que decís, ahora, por esto sí, por esto explota, y nada.
Bueno, a veces cuando nosotros vemos en las Escrituras sobre la vida del apóstol Pablo, por momentos, nos da la impresión de que parece que nada lo hace enojar a este hombre. Lo meten en la cárcel injustamente por predicar el Evangelio. Cuando nos sucede algo injusto nos enojamos. Eso es lo que nos suele pasar. Bueno, a este hombre lo meten en la cárcel injustamente por predicar el Evangelio, pero además de por predicar el Evangelio, recuerdan que lo acusan injustamente de haber metido un gentil en el templo cuando no era así. Así que Pablo llega a Roma preso injustamente. Y esperaríamos que esté enojado Pablo, pero hoy en Filipenses 2:17 él dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y Pablo escribe lo que se conoce como la carta del gozo, estando preso. Cuando llegamos al final de su vida, leemos sus últimas palabras, allí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16, y Pablo dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero él dice: no les sea tomado en cuenta. O sea, este hombre, al final de su vida, lo abandonan la mayoría de las personas, y él no está enojado, no está resentido, no está amargado. Lo apedrean a Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 19, hasta el punto de dejarlo muerto. Dicen que lo arrastran fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y se levanta, entra a otra ciudad y sigue predicando el Evangelio. No está enojado, no está ofendido este hombre. Lo meten en la cárcel, en Hechos capítulo 16. Y nos dice Lucas, ahí en Hechos 16, después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, a él y a Silas, ¿no? El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y nos dice Lucas en Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, estos hombres estaban con la espalda lacerada, presos en el peor lugar, cantando himnos a Dios. Entonces diríamos, ¿qué le enoja a este hombre? Porque parece que nada, parece un extraterrestre por lo menos, por momentos. Nada lo enoja, no puede ser. Algo lo tiene que enojar. Siempre dando gracias por personas, siempre agradeciendo, siempre orando por otros, a pesar de que le ofendan. Pero llegamos a la carta de los Gálatas y Pablo está enojado. Está muy enojado Pablo. Dice Hendrickson en su comentario sobre Gálatas, dice lo siguiente: la atmósfera espiritual, referente a estos 5 versículos, dice: la atmósfera espiritual está pesada, está caliente y sofocante. Amenaza una tormenta, dice. El cielo se está oscureciendo, a la distancia se pueden ver los relámpagos y se pueden oír los truenos distantes, como una tormenta que se avecina. Bueno, así dice Hendrickson, son estos versículos. Estos primeros 5 versículos es como una tormenta que se avecina. Dice Hendrickson, cuando se lee cada línea de los versículos 1 al 5 a la luz de la ocasión y el propósito de la carta, uno detecta inmediatamente la turbulencia atmosférica. El apóstol está agitado, está profundamente conmovido. Aunque en perfecto control de sí mismo, ya que escribe bajo la dirección del Espíritu Santo, su corazón y su mente están llenos de variedad de emociones. Incluso algo que vemos en el versículo 2, que Pablo dice ahí a las iglesias de Galacia, en seco. Generalmente dice, ¿no? a las iglesias de fulano de tal, las iglesias de Corinto, damos gracias por sus vidas. Pero acá es a las iglesias de Galacia, seco. Ya vamos a estudiarlo en otra ocasión, pero a partir del versículo 6 se introduce en lo que sería la argumentación de la carta, sin dar gracias por estas personas. Pablo está enojado. Noten conmigo, por favor, ahí, en capítulo 3, versículo 1.
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Insensatos. Pablo está enojado. El tono de la carta de Gálatas es una carta de reprensión, de enojo piadoso, ¿no? Por supuesto. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué Pablo está enojado? Porque se está atacando el Evangelio. No hay problema cuando le hacen algo a él, cuando lo atacan, lo azotan, lo que sea, no importa. Cuando lo dejan solo, cuando lo abandonan, cuando lo critican, no hay problema. Pero cuando hay alguien que quiere cambiar el Evangelio, cuando quiere introducir algo al Evangelio que ya hace que deje de ser el Evangelio, Pablo se enoja. El enojo de Pablo nos muestra que no podemos negociar la verdad del Evangelio. La vida de Pablo nos muestra que hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar pasar. Nos ofenden, nos critican, nos suceden cosas fuera de lo normal. Tenemos que dejar pasar en muchas ocasiones. Pero la carta a los Gálatas nos muestra que hay cosas que no podemos negociar. Y en esta mañana vamos a ver 4 verdades fundamentales del Evangelio que no podemos negociar. 4 verdades fundamentales del Evangelio que no podemos negociar. Verdades del Evangelio por las cuales debemos combatir. Y la primera verdad que vemos en el texto es que el Evangelio, la primera verdad por la cual que no podemos negociar, es que el Evangelio fue traído por hombres llamados por Dios. La primera verdad del Evangelio que no podemos negociar es que el Evangelio fue traído por hombres llamados por Dios. Noten conmigo ahí, versículo 1. Pablo, apóstol. Pablo comienza, como en varias cartas, él se presenta como un apóstol. No es la única carta que él lo hace, en muchas cartas. Él se presenta con su autoridad apostólica. La palabra apóstol, ya lo vamos a ver en otra ocasión, pero sabemos que se usa de varias maneras en el Nuevo Testamento. La palabra apóstol quiere decir enviado. Eso es lisa y llanamente lo que quiere decir enviado. Y la palabra apóstol, según el contexto, se refiere a distintas verdades. Por ejemplo, en Hebreos 3.1, a Jesucristo se le llama apóstol. Dice Hebreos 3.1, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestra profesión, Cristo Jesús. A Jesús se lo llama apóstol. A Bernabé se lo llama apóstol en Hechos 14.4. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y se refiere a Pablo y a Bernabé. En Filipenses 2.25 a Epafrodito se lo considera un apóstol. En Romanos 16.7, aunque esto es debatido, pero Andrónico y Juanias se los considera apóstoles. En 1 Timoteo 2.6 a Silas y a Timoteo se los llama también apóstoles junto con Pablo. Porque la palabra apóstol tiene varias distintas referencias. Puede ser un enviado, puede hacer referencia a los que están con los apóstoles, como en 1 Timoteo 2.6, o también puede ser una referencia a los 12 más Pablo. O sea, una referencia técnica a los apóstoles como los 12, ¿no? Los 12 más Pablo. Y esta referencia cerrada a los 12 más Pablo, para referirse a los apóstoles, tienen que ver con aquellas personas que tenían autoridad por sobre las iglesias. O sea, los apóstoles, considerando los 12 más Pablo, ellos tienen autoridad por sobre las iglesias. Por eso hoy no hay apóstoles. Hoy las autoridades en las iglesias son los pastores o los ancianos dentro de cada iglesia. Pero en ese momento estaban los apóstoles que estaban por sobre, en un sentido, los ancianos de la iglesia. Y los apóstoles tenían como tarea, una de sus tareas, era que ellos, pensando en los 12 más Pablo, eran los delegados de establecer las doctrinas del Nuevo Testamento, de escribir el Nuevo Testamento. No todos los que escribieron el Nuevo Testamento son apóstoles, pero aquellos que no son apóstoles están bajo la autoridad de los apóstoles. Lucas se dice que escribió bajo la autoridad de Pablo. Marcos que escribió bajo la autoridad de Pedro. Santiago estaba dentro de los líderes de la iglesia en Jerusalén, etc. Entonces, los apóstoles eran los encargados de establecer la doctrina del Nuevo Testamento. Recuerden lo que dice en Hechos capítulo 2.
perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es una referencia a las Escrituras, lo que tenemos hoy. El Señor Jesús le había hecho una promesa a los apóstoles en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, hay una promesa en la cual el Espíritu Santo iba a guiar a estos hombres a escribir el Nuevo Testamento. Y si bien estos hombres cometieron errores, cuando ellos escribieron el Nuevo Testamento, no cometieron ningún error. Porque Dios los preservó de cualquier error. Ellos, fuera de escribir el Nuevo Testamento, cometieron errores, por supuesto que sí. Ahora tenemos uno acá en Gálatas, capítulo 2. Pero cuando ellos escribieron, Dios guió a estos hombres de tal manera que cuando ellos escribieron los autógrafos, se llaman, los originales, Dios preservó a estos escritos de cualquier error. Así que estos hombres eran los encargados de establecer la doctrina del Nuevo Testamento. Así que desacreditar a un apóstol traería como consecuencia desacreditar su doctrina. Si los falsos maestros en Gálatas lograban desacreditar a Pablo, desacreditar el mensaje de Pablo, iba a ser pan comido. Se cae de maduro, o sea, como el dominó, ¿no? Tirás una fichita y caen todas. Solamente necesitas desacreditar a Pablo como apóstol y ya está. Ya no tenés que hacer más nada. Listo. ¿No? Como haces el asado, una vez que arrancó el carbón, ya está, listo. Ya iba solo. Haces una pavadita, pero ya se mantiene. Bueno, esto es similar. Desacredita a Pablo, ya está, listo. Todo lo demás va solo. Y eso es lo que pasa acá. Pablo hace una aclaración en la carta a los Gálatas que no hace en ningún otro lado. Pensemos que los Gálatas conocían a Pablo, porque Pablo fue uno de los fundadores. Cuando él escribe a los romanos que no lo conocían, Pablo no hace esta aclaración. Cuando él escribe a la iglesia de Colosas, él no hace esta aclaración. Pero noten la aclaración que hace acá en este texto, ahí entre paréntesis lo tenemos nosotros. No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo se está defendiendo, es obvio. Pablo, ¿por qué tenés que decir que la autoridad que vos tenés como apóstol, o sea, el haber hecho sido apóstol, ¿por qué tenés que aclarar que no es de hombre ni por hombres? Porque lo están atacando a Pablo. Los falsos apóstoles, o no sé si apóstoles, falsos maestros, están diciendo que ellos vienen con una autoridad de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, donde estaban, por supuesto, los 12. Así que estos hombres vienen con una, supuestamente, entre comillas, una autoridad de Jerusalén, y están diciendo que el apostolado de Pablo en realidad no es válido. Lo que vale acá es el apostolado de Pedro, de Juan, de Santiago, el apostolado, bueno, probablemente Santiago para este tiempo ya había muerto, pero de los 12, aún de Matías, pero no de Pablo. Esto es lo que estos hombres están diciendo. A Pablo lo puso un hombre, a Pablo lo nombró la iglesia de Antioquía quizás, según leemos en Hechos 13. Nosotros venimos de los 12, a este hombre no sé quién lo levantó. Así que Pablo aclara que no es de hombre ni por hombre. Y él lo aclara porque para ser un apóstol, uno de los requisitos, o sea, un apóstol a nivel de los 12, una de las cosas, de los requisitos que vos tenías que tener es que tenías que haber estado con Jesús y tendrías que haber sido nombrado por el mismo Cristo. Leemos en Hechos 1, por ejemplo, 1:21, dice, es necesario, dice Pedro, pues que de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo del Señor Jesús, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que un requisito es que tenía que haber estado con Jesús en su ministerio terrenal. Y ahí eligen a Matías en Hechos capítulo 1. Pero Pablo no estuvo en el ministerio terrenal con Jesús. Entonces, lo más probable es que estos hombres digan, no, este hombre no lo nombró Jesús. Este es un impostor. Su mensaje está truncado.
Alguien citó lo que se decía de Pablo en los tiempos de Agustín, muchos años después, ¿no? Por el 400, pero lo que se decía de Pablo en tiempos de San Agustín, citando primera de Corintios 6:3, cuando Pablo dice en 1 Corintios 6:3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?, dice Pablo. Y noten lo que decía un opositor de Pablo. ¿Qué quiere decir? Que se jacta de que será el juez. ¿Dónde se sentará? Hablando de Pablo, ¿dónde se sentará? El Señor designó 12 asientos para los 12 apóstoles. Uno cayó, Judas. Matías fue ordenado para ocupar su lugar. Así que los 12 asientos están ocupados. Y concluye. Primero, que busque un lugar para sentarse. Después puede presumir de que será el juez. Esto es lo que decían de Pablo. Primero que busque un lugar para sentarse. Después que presuma que va a ser juez. Y nos imaginamos a estos hombres diciendo cosas similares de Pablo. A este no sabemos quién lo levantó. ¿De dónde vino este? Si cuando Cristo ascendió todavía él perseguía a la iglesia. Así que estos falsos maestros, al desacreditar a Pablo, querían desacreditar el Evangelio por gracia. Por gracia únicamente. Así que Pablo va a defender su apostolado, diciendo que el mensaje que él tiene es un mensaje de Dios. El evangelio que él predica es el evangelio verdadero. Noten conmigo ahí en capítulo 1, versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, igual que acá, ¿se dan cuenta? No de hombre ni por hombre, y acá lo mismo, acá no está defendiendo su apostolado, sino su mensaje. Que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Se dan cuenta que el apostolado de Pablo y el mensaje que Pablo predicaba estaban unidos. Si desacreditas uno, desacreditas el otro. Bueno, Pablo va a defender luego extensamente su apostolado y su mensaje. Pero Pablo ya en la introducción lo que vemos son los temas fundamentales de la carta. La salvación por gracia, uno de los temas, que la gracia transforma, otro de los temas, y el otro tema es la defensa de Pablo de su apostolado. Y por eso Pablo dice que él no fue llamado por hombre, dice, no de hombres ni por hombre, no fui hecho apóstol ni por la iglesia de Antioquía, ni fui hecho apóstol ni por Pedro, ni por Juan, no. Yo cumplo con los requisitos de los 12. Yo fui encomendado por el mismo Señor. Noten, ahí, sino por Jesucristo, igual que los 12, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Bueno, acá, por supuesto, el llamado incluye la Trinidad. Jesucristo y Dios el Padre están al mismo nivel, ¿no? Incluye la Trinidad, el Padre, el Hijo y, por supuesto, el Espíritu Santo. El punto de Pablo acá es que Dios lo delegó como apóstol, y la referencia a que lo resucitó de los muertos es una referencia de autoridad. El Padre en su autoridad resucita al Hijo, y cuando el Hijo resucita tiene ¿qué cosa? Toda la autoridad, ¿no? Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Cuando la referencia de Pablo acá, que el Padre que lo resucitó de los muertos, es que el Padre quien tiene toda la autoridad, y Jesucristo a quien se le ha dado toda la autoridad, ellos me nombran a mí apóstol. Así que Pablo está diciendo, mi apostolado es válido porque Dios me lo dio. Pero también hace una referencia en el versículo 2. No solamente es una referencia a que el Padre y el Hijo lo encomiendan como apóstol, sino en el versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo. Todos los hermanos que están conmigo. Bueno, depende de cuándo se haya escrito esta carta. Si pensamos que se escribió desde Antioquía, cuando Pablo vuelve de su primer viaje misionero, antes de subir a Jerusalén, lo más probable es que se refiera a todos los hermanos, se refiere a la iglesia de Antioquía. O sea, el punto de Pablo acá es lo que yo enseño, mi apostolado, y lo que yo enseño, lo que voy a enseñar en toda la carta, está en concordancia con lo que la iglesia enseña. Lo que a mí me encomendaron,
El mensaje que yo les doy es el mismo mensaje que predican los apóstoles, los 12, los otros apóstoles, y es el mismo mensaje que predica toda la iglesia. Si miramos en Gálatas 2:9, noten conmigo por favor Gálatas 2:9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo está diciendo, mi apostolado es dado por Dios, pero lo que yo predico está en consonancia con lo que predican los apóstoles. O sea, ellos no me dieron la autoridad a mí, de ninguna manera, ellos no me dieron la autoridad. Pero cuando yo les fui a presentar a ellos lo que yo predicaba, ellos reconocieron que era el mismo mensaje que ellos también predicaban. Y no solamente ellos, sino toda la iglesia. Toda la iglesia. El punto de Pablo acá es que él no es alguien que se corta solo, digamos. Una de las características que nosotros aprendemos de la falsa doctrina es que suele estar disociado de lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años. Nuestra autoridad no es la iglesia, o sea, nuestra autoridad final son las escrituras, y la iglesia se subordina a las escrituras. La iglesia no está por sobre las escrituras, eso dice la iglesia católica, ¿no? Y que cuando el Papa habla en ciertos lugares es infalible, por supuesto, eso es herejía. La escritura está por sobre la iglesia. Y entonces la iglesia se somete a las escrituras, eso estamos de acuerdo. La autoridad final, por supuesto, es Dios y su palabra. Pero, tenemos que reconocer que así como nosotros tenemos el Espíritu Santo, Dios le ha dado el Espíritu Santo a creyentes a lo largo de 2000 años. Y ahora no podemos venir a decir algo que la iglesia jamás, por 2000 años, nunca, jamás enseñó. Cuando uno lee buenos libros de doctrina, de discusiones doctrinales, cuando vos lees un buen libro de discusión doctrinal, hay un capítulo de historia de la iglesia. Hay un capítulo. Vos lees sobre dones y va a haber un capítulo ahí sobre historia de la iglesia. Vos lees sobre escatología, hay un capítulo. Hay un capítulo sobre historia de la iglesia. Vos lees sobre la doctrina que sea y hay un capítulo de qué es lo que la iglesia no es la autoridad final, pero queremos saber qué es lo que la iglesia enseñó por 2000 años. No porque la iglesia sea nuestra autoridad final, pero sí porque queremos saber hombres piadosos, lo más probable más preparados que nosotros. Muchos de ellos vivieron pegados a los apóstoles. ¿Qué enseñaron? Muchos han dicho muchas herejías. Claro que sí. Pero Dios ha preservado su palabra y su doctrina. Así que queremos saber. Y cuando vos hablás con falsos maestros, una vez uno de estos me dijo, es que la iglesia estuvo desviada, así me dijo, y me imagino que sabrán de quién habló, de qué doctrina habló, por 1800 años, hasta que Dios le reveló al profeta fulano, que la iglesia, por 1800 años estuvo desviada la iglesia. O sea, Dios dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer sobre esa iglesia. Por 1800 años la gente se fue al infierno, ¿me querés decir? Por 1800 años no hubo evangelio, por 1800 años. No, aún cuando leemos en el tiempo más oscuro de la iglesia, donde la iglesia estuvo sumamente desviada, aún hubo personas que predicaban la palabra con fidelidad. No puede ser. Cuando nosotros leemos los concilios, vemos que hombres han discutido hasta la sangre por la sana doctrina. En el concilio de Nicea, por ejemplo, en el 325, se refutó la herejía del arrianismo. En el concilio de Constantinopla se condenó la herejía de los apolinarios, que negaban la humanidad de Cristo. Así podemos seguir. La iglesia ha defendido la sana doctrina por 2000 años y ahora vos me decís que por 2000 años la iglesia estuvo errada. Cuando viene la falsa doctrina, suele tener la característica que es algo que nunca se enseñó. Por supuesto, nosotros seguimos creciendo y profundizando, y hay temas que hoy nosotros estudiamos que quizás los reformadores no lo han hecho con tanta profundidad.
Y quizás porque ellos tuvieron que batallar con herejías particulares, obviamente que sí. Y se dedicaron más a esos temas y no a otros. Y hay temas que todavía seguimos estudiando, pero no puede ser que ahora enseñemos algo contrario a lo que enseñó la iglesia. No sé si escucharon hablar, un ejemplo, de la diosa madre. No sé si escucharon hablar una vez. De la diosa madre. ¿Dónde lo enseñaron eso? A ver, contame. ¿En qué momento? ¿Que lo descubriste? ¿Dónde? Ayer a la mañana lo descubriste. O sea, por 2000 años la iglesia nunca lo supo y vos ayer a la mañana. No puede ser. No puede ser. La manera de desacreditar el mensaje del Evangelio es desacreditar a los que lo predican. Y es desacreditar a lo que han enseñado hombres fieles por tantos años. Tenemos que prestar atención, porque cuando viene la falsa doctrina generalmente ataca lo que ha enseñado la iglesia, o sea, de manera contraria, estoy diciendo de vuelta. Seguimos profundizando, no estamos de acuerdo con todo lo que enseñó la iglesia por 2000 años, hay cosas que diferimos, pero en las cosas fundamentales. Algo lindo que pueden hacer, no lo van a hacer, pero si algún día lo quieren hacer, es tomen los concilios, tomen también las confesiones que se han hecho a lo largo de la historia, la confesión de Westminster, la confesión belga, la confesión de Nicea, etc. Tomen todas las confesiones. Y aunque nosotros no ponemos a las confesiones como nuestra autoridad máxima, si ustedes toman las confesiones van a notar que hay doctrinas que se repiten una y otra vez a lo largo de los años. En cosas difieren, pero en las verdades fundamentales del Evangelio están en la misma página. Pero la falsa doctrina lo que hace, y por eso Pablo defiende su apostolado y enseña que lo que él enseña está en acorde con lo que enseña toda la iglesia, porque lo que suele hacer la falsa doctrina es atacar lo que la iglesia ha enseñado y atacar también a los escritores del Nuevo Testamento. Y ahora uno podría decir, bueno, eso ya no es relevante para nosotros, porque ya están todos los apóstoles muertos. No, sí sigue siendo relevante para nosotros, porque toda falsa doctrina lo que hace hoy en día es atacar las Escrituras. Hoy en día lo hemos dicho en algunas ocasiones, pero es muy sencillo cuando dicen, bueno, es que Gálatas no la escribió Pablo. Gálatas, pero acá dice Pablo. No, sí, pero en realidad no fue Pablo, no fue. Romanos no la escribió Pablo. Primera de Timoteo no la escribió Pablo. Bueno, entonces, pero acá dice Pablo. ¿Y qué pasa entonces? ¿Entonces está mal la Biblia acá? ¿Se equivocó la Escritura? Entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que en ese tiempo no había problema si vos ponías Pablo pero no eras Pablo. Bueno, cuando alguien logra sembrar eso, ya la herejía es cuestión de tiempo. Ya sacamos la autoridad a los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Porque acá dice Pablo apóstol, pero no la escribió Pablo. Entonces vos estás atacando, 2000 años después, la autoridad apostólica. Y de ahí a la falsa doctrina hay un paso. Como alguien dijo, no es que Pablo se contradijo. Ya está listo. Si vos crees que Pablo se contradijo, ya está. Porque ya ahora yo puedo enseñar lo que yo quiero. Y cuando la Biblia dice algo que no es lo que yo creo que digo, es que acá se contradice. Ya está, es cuestión de tiempo. Por eso defendemos que el Evangelio fue traído por hombres llamados por Dios. Sí, Gálatas la escribió Pablo. Sí, Timoteo lo escribió Pablo, 1 Timoteo. 2 Timoteo lo escribió Pablo. Sí, 1 Juan la escribió Juan. Sí, Apocalipsis la escribió el apóstol Juan, etc. Porque como nosotros dudamos de la autoría, en este caso del Nuevo Testamento, también del Antiguo, todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Parece una pavada, ¿no? Parece que esto es discusión para los que no tienen nada que hacer. No, es una discusión relevante para nosotros. Siempre toda lucha con la herejía, nosotros la traemos al campo de la Biblia. Y ahí luchamos contra cualquier herejía, pero lo hacemos en el campo de las Escrituras. Porque cuando alguien logra desacreditar las Escrituras, ya no tenemos dónde pelear. ¿Dónde peleamos? Si Pablo se contradijo, ¿qué le digo? Pero acá dice Pablo que la ley no salva. Bueno, pero ahí se contradijo. ¿Se dan cuenta? Nosotros cuando luchamos contra la herejía, traemos todo campo a la autoridad de las Escrituras. Dios me reveló en un sueño, no me importa qué es ese sueño. No me importa. Yo voy a pelear toda batalla contra la herejía bajo la autoridad de las Escrituras. Entonces, un sueño, Dios me dijo en un sueño, yo no sé qué dijo en un sueño, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Yo tuve tal experiencia, a mí no me importa tu experiencia. Yo quiero traer tu experiencia al campo de la Biblia. Y acá vamos a pelear
cualquier batalla. Pero cuando alguien logra quitar la autoridad de las Escrituras, todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Eso ha pasado ya. En Alemania. Miren Alemania, vayan a encontrar una iglesia sana en Alemania. No digo que no la haya, pero el posmodernismo se lo consumió. ¿Por qué? Porque se levantaron personas que dijeron eso. Y cuando Alemania, estamos hablando, el mensaje pasado citamos a Lutero y a muchos otros reformadores, hoy está muerto. Hoy está muerto. ¿Por qué? Porque se levantaron hombres poniendo en duda la autoridad de las Escrituras. Y todo fue cuestión de tiempo. Así que la primera verdad fundamental por la cual peleamos es que el Evangelio fue traído por hombres llamados por Dios. La segunda verdad del Evangelio por la cual debemos batallar es que el Evangelio enseña la salvación por gracia. El Evangelio enseña la salvación por gracia. Noten en versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que en todas las cartas hay, por supuesto, hay formatos epistolares y cada epístola tiene su manera de escribir y una de las maneras es un saludo. Pero el saludo normal en una carta romana no era gracia y paz, sino era karein, que es salud o saludos. Pero Pablo cambia eso y le agrega cuestiones del Evangelio. Y cuando en otras cartas Pablo habla de gracia y paz, en otras cartas no es la única, pero es muy llamativo que Pablo va a nombrar la palabra gracia apenas comienza su argumentación. Noten versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Vuelve a nombrar gracia, lo acabo de nombrar. Apenas termina el saludo, habla de la gracia. Y noten versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, por su gracia. El tema de la gracia en la carta de Gálatas va a ser un tema fundamental. La defensa de su apostolado va a ser fundamental y todo eso va a desarrollar capítulos 1 y 2. Pero el tema de la gracia, de la salvación solo por la gracia, solo por gracia mediante la fe, va a ser un tema clave. Porque lo contrario a la gracia son las obras. Eso es lo contrario a la gracia. Pablo dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia. Y si no es por gracia, ¿por qué es? Por obras. No hay más opciones. No hay más opciones. O es por gracia o es por obras. No hay más opciones. Muy clarito lo dice Pablo en Efesios 8:9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. La gracia tiene que ver, si bien nosotros, es una palabra que solemos usar en el cristianismo, tiene que ver con un regalo de Dios. La gracia tiene que ver con algo que Dios da, que no merecemos. Por eso Pablo dice, y esto, en Efesios, lo cual se refiere a toda la salvación, esto no es de vosotros, es un don. ¿Un don qué es? Un regalo. Esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. ¿Esto qué es esto? Esto de la salvación. Todo lo que viene diciendo de la salvación. Esto de la salvación es un regalo de Dios. Pablo dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si desechamos la gracia, en lo que tenemos que caer es en las obras. Es mutuamente excluyente. O la salvación es por gracia o la salvación es por obras. La que quieras. Para la ley, circuncidarte, la que vos quieras. Pero es por obras. O es por gracia o es por obras. Dice Pablo muy clarito esto en Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, dice. Un remanente escogido, hablando de los judíos. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Se dan cuenta? Una cosa excluye el otro. La gracia tiene que ver en el Evangelio con que la salvación solo la recibimos. La fe es el medio, la salvación no es por fe, es por medio de la fe.
La base es la gracia y el medio es el arrepentimiento y la fe. Pero aún el arrepentimiento y la fe son cosas que Dios da. Dice en Hechos 11:18, cuando Pedro está diciendo por qué le predicó a los gentiles. Dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. A los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, o sea, les es dado, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, a los filipenses les fue concedido creer en Jesucristo. Hemos dicho que la santificación implica nuestro esfuerzo, pero no la justificación. La gracia en el Evangelio tiene que ver con que nos quita todo mérito. Yo creí porque Dios me lo dio. Yo me arrepentí porque Dios me lo dio. Y nosotros luchamos de alguna manera con algún tipo de mérito. Bueno, pero yo creí. Bueno, pero eso te lo dio Dios. Bueno, pero yo me arrepentí. Bueno, pero eso me lo dio Dios. No, es que tiene que haber algo. Tiene que haber algo que haga la diferencia. Sí, lo hay. La gracia. La gracia. En muchos lugares se enseña que tenés que venir a la iglesia como un medio para ser salvo. Y vos hablás con personas, ¿por qué vas a ir al cielo? Porque de chiquito fui a la iglesia. Obras. ¿Por qué vas a ir al cielo? Porque me bauticé. ¿Por qué vas a ir al cielo? Porque leo la Biblia. ¿Por qué vas a ir al cielo? Porque de chiquito, porque toda mi vida serví en la iglesia. No, nada de eso, nada de eso. Es por la gracia. Por supuesto, esos son medios para crecer en santidad, pero no son medios para ser salvos, de ninguna manera. Solamente es la gracia de Dios. Y cuando pensamos en la gracia de Dios, como Pablo dice acá, ya no hay nada que podamos hacer. Ya no hay nada que podamos hacer. Solamente es por la gracia de Dios. Y cuando nosotros vamos profundizando en el Evangelio y se nos va quitando todo mérito, quedamos solamente frente a la gracia. Y vos te preguntás, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo y no mi vecino? ¿Por qué yo y no mi familiar? ¿Por qué yo? La respuesta es gracia. Gracia. Gracia es un regalo que Dios te da que no mereces. Gracia. Pero los Gálatas querían agregar otra cosa. Claro, porque hay algo que yo tengo que hacer. Bueno, aunque sea, déjame circuncidarme. Y así por lo menos hago algo. Le agrego algo. Por lo menos, bueno, ¿por qué yo y este no? Y bueno, ¿por qué tengo que ser circuncido? Yo por lo menos me circuncidé. Hoy en día no, porque guardamos las fiestas judías. O sea, queremos hacer algo, porque algo tengo que hacer. Vos me querés decir que no hice nada. Nada hice. Ni siquiera fui más inteligente que este. Ni siquiera fui más crédulo que este. Ni siquiera nada. No puede ser. Nos explota el cerebro. ¿Cómo que nada? ¿Cómo me querés decir que no hice nada? Queremos algo. Pero el Evangelio nos dice nada. Nada. Y por supuesto, lo que trae como resultado de la gracia es la paz con Dios, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y como consecuencia de la gracia tenemos paz con Dios y tenemos paz con otros. Pablo dice en Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Lo contrario a la gracia son los méritos. Y lo que trae los méritos son discordias, son peleas en la iglesia. Cuando una iglesia desecha la gracia, lo que comienza a pasar es jactancia, porque la gracia nos quita todo mérito, todo mérito. Pero cuando yo quito la gracia y tengo algún mérito, entonces eso empieza a crecer. Bueno, yo hice algo distinto a vos. Entonces, cuando alguien se convierte es porque yo predico mejor que el otro. Y cuando
el otro no se convierte es porque vos predicaste mal. Y empezamos los méritos. Y yo tengo este ministerio porque soy mejor que el otro. Y a vos no tenés este ministerio porque no sos tan bueno como el otro. Desechá la gracia y las peleas en la iglesia es cuestión de tiempo. Y como consecuencia diluimos el evangelio. Y como consecuencia se destruye todo. Absolutamente todo. Por eso la Biblia nos enseña que la salvación es por gracia. La gracia es el fundamento. Quitá la gracia y el evangelio se derrumba. Pero surge una pregunta, que es con la que Pablo batalló constantemente. Romanos 6.1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, la pregunta es, ok, la salvación es por gracia, no hago nada hago, es un regalo de Dios, no depende de mis obras, no depende de mis méritos, no depende de lo que yo haga, depende de la gracia del Señor sobre mi vida. Entonces vos me querés decir a mí que yo ahora acepto a Jesús en mi corazón y vivo como quiero, ya puedo pecar libremente. ¿Eso me estás queriendo decir? O sea, yo puedo hacer esta oración, reconocerme como pecador, recibir a Jesús en mi corazón y ahora puedo vivir como quiero. ¿Eso me estás queriendo decir? No, no te quiero decir eso. No te quiero decir eso. Porque la salvación es solo por la gracia, pero la gracia que salva, ¿qué hace? Transforma. La gracia que salva, transforma. Y Pablo va a batallar con eso, sobre todo en Romanos, en Gálatas 5. Va a hablar de que cuando, claro, los que practican tales cosas, las obras de la carne, no heredarán al reino de Dios, porque la gracia que salva, transforma. Noten conmigo ahí, por favor, en el versículo 4. Y eso es nuestro tercer punto. Dijimos, la primera verdad es que el Evangelio es traído por hombres llamados por Dios. La segunda verdad, que el Evangelio enseña la salvación por gracia. La tercera verdad es que en el Evangelio enseña que la salvación es por gracia, pero la gracia transforma. La salvación es por gracia, pero la gracia transforma. Y ahora sí noten en versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Pablo introduce acá un concepto que vemos en toda la carta de los Gálatas, que tiene que ver con la cruz. La cruz. Y todo el tiempo la cruz está en oposición con la circuncisión. Son mutuamente excluyentes. Noten conmigo Gálatas 2.20, por favor. Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y lo mismo que acá dice, y se entregó a sí mismo por mí. Es una referencia a la cruz. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo introduce el Evangelio, el concepto de la cruz, porque es el fundamento. O sea, si no hay cruz, no hay salvación. Pablo dice que el Señor se entregó por nosotros, lo cual eso implica que el Evangelio, por supuesto, y también lo dice en Gálatas 2.20, no es por obedecer la ley. Es si vamos a suponer que el Evangelio es por obedecer la ley. Ok, yo tengo que obedecer la ley para ir al cielo. Está bien, perfecto. ¿Y qué hago con los pecados que ya cometí? A partir de ahora guardo los sábados, el día de reposo, me circuncido, todas las fiestas. No trabajamos por una semana, porque son varias fiestas. No trabajamos varias semanas al año, todo muy lindo. Y ahora soy un excelente cumplidor de la ley. ¿Y qué hacemos con el pecado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el pecado? ¿Se acaba con el pecado que ya cometí? Yo le digo al juez, bueno, juez, a partir de mañana voy a ser un buen ciudadano. Y bueno, ¿qué haces con el banco que robaste? ¿Qué haces? ¿O con la persona que mataste? ¿Qué haces? Bueno, por supuesto, la cruz es fundamental. Por eso Pablo dice que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por qué? Porque la cruz lo que nos trae es el perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Ese es el concepto de la cruz. El Señor muere, es lo que se conoce en teología como la sustitución. Jesús muere en la cruz en nuestro lugar. ¿Por qué nosotros nos vamos al infierno cuando creemos en Cristo?
porque en la cruz Él pagó por mis pecados. Y mis pecados fueron puestos en la cruz y su justicia perfecta fue imputada a mi cuenta. Entonces, yo ahora no solamente Dios me ve como si nunca hubiese cometido ningún pecado, sino que además me ve como si hubiese vivido la justicia perfecta de Cristo. Entonces, la cruz me trae el perdón de mis pecados, la gracia, pero ese perdón me libera del poder del pecado. Por eso, noten que Pablo introduce la cruz para llevar un propósito. Noten ahí en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, la sustitución, y dice, ¿con qué propósito? Para librarnos del presente siglo malo. O sea, ¿para qué Cristo se entrega en la cruz? Para librarnos del presente siglo malo. La justificación trata con la culpa de nuestro pecado. La santificación trata con el poder del pecado sobre nuestra vida. La glorificación trata con la presencia del pecado. Ya no tendremos más pecado. Pero la gracia que salva nos libera del poder del pecado. La salvación por gracia no enseña que vos ahora pecás tranquilo. No enseña eso. Pensá por un momento, cuando nosotros creemos en Cristo, lo que hace el Señor nos hace ver la belleza del Evangelio y nos hace ver lo horrible que es el pecado. Entonces, si vos ahora querés, entre comillas, aceptar a Cristo en tu corazón, voy a usar esa frase, aceptar a Cristo en tu corazón para seguir pecando, entonces no entendiste el Evangelio. Entonces la gracia no llegó a tu vida, porque la gracia lo que hace es que a vos te permite ver lo horrible que es el pecado y lo bello que es Cristo. Si vos no pudiste ver lo horrible que es el pecado y lo bello que es Cristo, no podés ser salvo. No podés ser salvo. Porque la gracia hace eso. Pablo perseguía a la iglesia, pero el Señor se le aparece y ahora ve la belleza de Cristo y lo horrible que es el pecado. Entonces, si vos querés, entre comillas, aceptar a Cristo en tu corazón para seguir pecando, no has visto la belleza del Evangelio. No la has visto. Porque la gracia lo que hace es que ya no queremos pecar. ¿Pecamos? Claro, sí, pecamos. Pero el pecado ya no es delicioso para nosotros. El pecado ya no nos atrae. O sea, nos atrae en el sentido de que pecamos, sí, claro que sí, temporalmente. Pero ya aborrecemos el pecado. Y la característica de todo creyente que peca, porque todos pecamos, es que no decimos, qué lindo que es esto, cómo disfruto del pecado. No. La realidad del creyente es qué miserable que soy, qué horrible es el pecado. Señor, otra vez, Pablo en Romanos 7, miserable de mí. La gracia que salva, transforma, si no, no es gracia. Cualquier evangelio que enseña que vos aceptás a Cristo en tu corazón para ahora pecar como quieras, no es evangelio. Porque no es gracia eso. Eso es cualquier cosa. No es gracia. Porque la gracia transforma. Por eso cuando Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pues lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es que ni loco. Es que ni se me ocurre vivir para el pecado. Claro que peco. Pero ya no se me ocurre. O sea, cuando una persona conoce al Señor, ya no está queriendo entregarse al pecado, ni se le ocurre, ni se le cruza por la cabeza, aunque lo hagamos. Pero ya queremos vivir para el Señor. Y eso es un mal en la iglesia. Por eso noten que tienen que ver con verdades fundamentales del Evangelio, hermanos. Verdades fundamentales del Evangelio. Si yo ataco la autoridad apostólica, ya no tengo Evangelio. A la larga no tengo evangelio. Si yo ataco la gracia en la salvación, ya no tengo evangelio. Porque si saco la gracia, lo que me queda son las obras. Si yo ataco la gracia que transforma, ya no tengo evangelio. Porque que yo le diga a una persona que vos haces una oración, crees en Jesús en tu corazón, lo recibes en tu corazón y ahora vivís como quieras, es igual a ser salvo, es mentira. Pablo lo va a decir en Gálatas. Los que practican tales cosas, muy clarito, no heredarán el reino de Dios. No son creyentes.
no son creyentes, porque la gracia que salva transforma. Y cuando yo le estoy enseñando a una persona, le estoy diciendo a una persona que hace una oración y ahora vive como quiero y va al cielo y es un creyente, estoy predicando otro evangelio. La consecuencia de eso es que muchas personas van pensando que van al cielo para morir y ir al infierno. La segunda consecuencia es que la iglesia se llena de inconversos en el sentido de que se llena de inconversos pensando que son creyentes. Y vos después tenés en los púlpitos predicando a gente que no es creyente. Tenés en el liderazgo lleno de gente que no es creyente. Tenés en los ministerios lleno de personas que no es creyentes. Y como consecuencia terminás sin iglesia. Se dan cuenta, ¿no? A mí algo que me impacta al estudiar esto, y lo vamos a ver al estudiar todo Gálatas, es que el evangelio, o sea, en un sentido el evangelio es sencillo, muy sencillo. No estamos de acuerdo en eso. Sos un pecador, por tu pecado mereces el infierno, estás bajo la ira de Dios, pero Dios te dice que si vos te arrepentís de tus pecados y pones tu esperanza en Cristo para la salvación, que es Dios hecho hombre, que vivió la vida que vos no podés vivir, que murió en tu lugar, recibiendo la ira que vos mereces, para que si vos ahora te arrepentís y crees en Él tengas vida eterna. O sea, es sencillo el evangelio, es muy sencillo. Salvación creyendo en Cristo como tu único y suficiente Salvador, es muy sencillo, pero a su vez es muy profundo. Y si bien nosotros predicamos el evangelio, no le estamos hablando a una persona y le decimos, vos sabés el orden de la salvación, que viene primero el nuevo nacimiento, o no predicás así el evangelio, no predicamos así, lo predicamos sencillo, pero el evangelio tiene grandes verdades doctrinales. Y cuando nosotros lo predicamos de manera sencilla, pero cuando resumimos el evangelio, cuando pensamos que el evangelio solamente son 3 cositas, 3, 4 pasitos, la consecuencia es que ya no vamos a tener evangelio. Lo predicamos sencillo. No le estoy hablando a una persona ahí, cuando le predico el evangelio, de la unión hipostática, no le estoy hablando de la filiación eterna del Padre y del Hijo, no le estoy hablando de, qué sé yo, no sé, de tantas cosas profundas, no estoy haciendo eso. Pero como iglesia tenemos que seguir sabiendo eso, porque cuando cambiamos esto ya no tenemos evangelio. Entonces, 4 verdades fundamentales del evangelio. El evangelio es traído por hombre llamado por Dios, sacamos eso, no tenemos evangelio. El evangelio enseña la salvación por gracia, sacamos eso, ya no tenemos evangelio. El evangelio enseña que la salvación por gracia transforma, sacamos eso, ya no tenemos evangelio. Y en cuarto y último lugar, el evangelio da gloria a Dios. El evangelio da gloria a Dios. Esa es la cuarta y última verdad fundamental. No son las únicas, hay muchas otras, pero que ahora vemos en este texto. La cuarta y última verdad del evangelio es que el evangelio da gloria a Dios. Noten versículo 4 al final. Dice, conforme, o sea, Dios, Jesucristo dice, se dio a sí mismo para librarnos de nuestros pecados, conforme, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto implica que el evangelio es el plan de Dios para salvación. Es el plan de Dios para salvación. La Biblia nos dice que el Padre entrega, a veces se dice hoy una falsa doctrina que ve al Padre como malo y al Hijo como viniendo a calmar a ese Dios malo. Bueno, eso es herejía. Porque Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Él hace referencia al Padre, que ha dado a su Hijo, que es Dios hecho hombre. No hay contradicción en la Trinidad, no hay contradicción de voluntades en la Trinidad. El Padre entrega al Hijo y el Hijo se entrega por sí mismo. No hay contradicción en la Trinidad. Y el Espíritu Santo aplica la salvación a aquellos que el Padre envió al Hijo a salvar y a aquellos por los cuales el Hijo se entregó. O sea, no hay contradicción. La salvación es el plan perfecto de Dios, de la Trinidad. Toda la Trinidad está de acuerdo en este plan de la salvación. Y es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, y noten cuándo es dada esta gracia, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
2 Timoteo 1:9. ¿Cuándo fue dada esta gracia? Antes, claro, pero yo la recibo ahora. Pero en el plan de Dios es antes de los tiempos de los siglos. La cruz no fue un plan B, fue el plan A de Dios. Hechos 4 dice que Poncio Pilato, Herodes, etc., se unieron para hacer cuanto tu mano ya había determinado. Esto es importante porque nosotros no estamos más interesados en la salvación de los perdidos que Dios. A veces pensamos eso, ¿no? Como que, pobre los perdidos. Si yo no me preocupaba por ellos, ¿qué sería de ellos? Bueno, sería lo que va a hacer. Porque Dios lo ha determinado. No tenemos que estar buscando fórmulas, inventos humanos. Como si nosotros ahora tenemos que estar, Dios siguió el plan de salvación, pero Dios, me parece que vos te equivocaste acá. Me parece que déjame que te dé un consejo de cómo salvar a los perdidos. Yo te voy a enseñar. No, sería una locura pensarlo así, pero así a veces lo pensamos. Como que nosotros tenemos que darle consejos a Dios. No. El Hijo se entregó para librarnos conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y por eso decimos que el plan de salvación da la gloria solo a Dios. Porque Dios lo ideó. Nosotros no lo ideamos. Dios lo ideó antes de la fundación del mundo. Dios determinó salvar un pueblo para sí antes de la fundación del mundo. Todo tiene que ver con Dios. Dios lo hizo y Dios lo llevará a cabo. Y por eso termina Pablo con una doxología. Nota en versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso decimos que el Evangelio de gracia da solo la gloria a Dios. A diferencia del Evangelio por obras, que no es el Evangelio, por supuesto, pero vamos a llamarlo así, ustedes lo entienden. El Evangelio por obras que da gloria al hombre. Porque el Evangelio de obras, el falso Evangelio de obras, lo que enseña es que yo hice, yo me lo gané, yo lo logré. Cuando el Evangelio está centrado en el hombre, es que esta persona se salvó porque yo hice algo distinto. Porque yo tengo un poder cuando predico que hago que las personas se conviertan. El que me escucha a mí, se convierte o se convierte. Y claro, entonces, cuando eso nos damos cuenta que no funciona mucho, entonces necesitamos empezar a añadir una técnica. Pasá, Santi, acá con el pianito, por favor, mientras yo hablo acá con voz romántica, y bajamos las luces y empiezo. Porque claro, es que tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo, no puedo salvar a las personas, pero por lo menos tengo que hacer algo para que las personas piensen que yo tengo ese poder y pasen acá al frente y se lloren y qué sé yo. Y después, cómo vivís no me importa. Pero quiero que la gente sepa que yo tengo este poder de salvar personas. Y entonces vamos jactándonos, yo gané tantas personas para Cristo. Yo gané tantos para Cristo, yo hice esto, yo hice el otro. Eso hace el Evangelio centrado en el hombre. Pero el Evangelio de gracia da solamente la gloria a Dios. Y algo lindo que llegamos a ver a través de la historia de la iglesia, y para terminar, recurro a lo que dijo en la introducción, bueno, no en la introducción, pero al principio del sermón. Si algo que nos enseña la historia de la iglesia es que cada vez que se han exaltado la gracia de Dios, la iglesia ha sido fuerte, y cada vez que se ha desechado la gracia de Dios, la iglesia se ha venido a pique. Cada vez que se han exaltado las doctrinas de la gracia, han ocurrido grandes avivamientos. Pensemos en los grandes hombres de Dios: Lutero, doctrina de la gracia; Calvino, doctrina de la gracia; George Whitefield, doctrina de la gracia; Jonathan Edwards, doctrina de la gracia; Spurgeon, doctrina de la gracia. Cada vez que se ha exaltado la gracia de Dios en la salvación, se han visto iglesias fuertes. Cada vez que se ha desechado la gracia de Dios en la salvación, las iglesias han entrado en declive. Dice John Piper: en Nueva Inglaterra, en el siglo XVIII, el abandono de la soberanía de Dios condujo al arminianismo, luego al universalismo y por consiguiente al unitarismo. Dice Ian Murray en la biografía de Jonathan Edwards: las convicciones calvinistas comenzaron a debilitarse en América del Norte.
en el progreso del declive de Edwards, en el progreso que el declive que Edwards había correctamente anticipado, esas iglesias congregacionales de Nueva Inglaterra que abrazaron el arminianismo, después del primer gran despertar, poco a poco pasaron al unitarismo dirigido por Charles Schwansea. Dice Piper, estas doctrinas son un baluarte en contra de la enseñanza que se centra en el hombre y poco a poco corrompe a la iglesia y la debilita desde adentro. Cuando quitamos la gracia de Dios, lo que tenemos es el orgullo. Y cuando el orgullo gana lugar, la iglesia se derrumba. Cuando sacamos a Dios y ponemos al hombre en el centro, cuando pensamos que yo tengo algún poder para convertir a las personas, entonces el orgullo empieza a crecer, porque yo tengo algo que vos no. Y empezamos a pelear acá por quién tiene más poder para salvar a las personas. Y cuando aún tenemos, no sé, dones, capacidades que Dios nos da, nos enorgullecemos, pensando que estos dones, yo predico así o asá o de esta manera, o yo toco la guitarra de esta manera, o yo dirijo de esta manera, o yo, aunque tocar la guitarra no son dones, son talentos, pero aún esas cosas pensamos que nos las ganamos. Y estamos peleando, y la iglesia es una guerra, porque todo se trata de el hombre. Pero cuando acá nosotros nos humillamos y reconocemos que no hacemos nada, no podemos hacer nada, ni para salvar, ni para santificar, no hacemos nada. Dios lo hace, ahora Dios ha dado medios. Claro que sí. Dios, ¿qué medio da para salvar a los perdidos? El Evangelio, la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? Predicamos el Evangelio a los perdidos. Y cuando alguien se salva, ¿qué hacemos? Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Cuando Dios levanta pastores, líderes, nos regala personas con talento, ¿a quién le damos la gloria? A Dios. Cuando alguien crece en santidad por medio de la predicación de la palabra y los medios que Dios da, ¿a quién le damos la gloria? A Dios. Cuando exaltamos la gracia de Dios, nosotros somos nada. Somos nada. Pero cuando quitamos la gracia de Dios, como hacían estos falsos maestros, en lugar de quitar la gracia de Dios, le agregaban a la gracia de Dios y la gracia ya no era gracia. Cuando le agregamos obras al Evangelio, cuando agregamos una cosita, y me llama mucho la atención, que es como algo minúsculo que le querés agregar al Evangelio. Acá, estos falsos maestros nos decían que tenés que creer en Buda, y tenés que creer en no sé qué cosa. No. Es Cristo más circuncisión. Un detalle, diríamos. Un detalle. Ya, circuncidate y ya está, ¿qué tanto problema? ¿Qué tanto problema? Es que ya es otro evangelio. Ya es otro evangelio. Por eso hay 4 verdades fundamentales del evangelio que no podemos negociar. Es traído por hombres llamados por Dios. Enseña la salvación por gracia. Enseña que la gracia que salva también transforma. Y en último lugar, da gloria a Dios. Déjame preguntarte, ¿has creído en el evangelio? ¿Has creído realmente en el evangelio? ¿Te has humillado delante de Dios? ¿Has creído que no puedes hacer nada para ganar la salvación? ¿Lo has creído? ¿O estás confiando en tus obras? La Biblia dice que si confías en tus obras vas al infierno. Pero si hoy mismo te humillás delante de Dios y reconoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, Dios te regala por gracia la vida eterna. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos rogarte que tú nos ayudes a poder batallar por las verdades del Evangelio. Ayúdanos, Dios, a poder, Señor, defender tu palabra, a poder enseñarla, a predicarla con fidelidad. Guárdanos, Dios, de estar agregando cosas a tu palabra. Guárdanos, Dios, de dejar de confiar en el poder de tu palabra. Guárdanos, Señor, de que en esta iglesia se empiece a exaltar a los hombres. Guarda, Señor, de que en esta iglesia se empiece a predicar un evangelio por obras. Guárdanos, Señor, de que en esta iglesia
empecemos a confiar en nuestros talentos, dones, capacidades. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a poder, así como nos han entregado el Evangelio puro, a través de tu palabra, de esa manera queremos entregarlo a otros, Dios. No queremos añadirle ni quitarle nada, Dios. No necesitamos hacer eso. Tú nos has dado el Evangelio y nosotros simplemente queremos con fidelidad pasarlo a la próxima generación. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.